licenciada Sonia está preguntando que quién está con el correo de María José. Mayra. Bueno, me hace falta dos personas que se deben conectar en el transcurso de la noche, que son de Puerto López. Señores, hoy vamos a mirar el FUR, vamos a mirar la resolución 5111 y vamos a mirar la resolución 910. Una vez terminadas estas resoluciones, 5111 y 910, mañana vamos a tocar el tema de la NTC 5385. Mañana vamos a hablar de la norma más grande de toda la revisión técnico-mecánica. ¿Por qué? Porque esa norma me habla de qué es un centro de diagnóstico, me habla de los elementos importantes que debe tener el centro de diagnóstico, me habla de mantenimiento, me habla de calibración, me habla de equipos, me habla de la auditoría y me habla del personal. Entonces mañana vamos a tocar ese tema. Yo creo que pronto se nos van 2 días hablando de la NTC 5385. Es importante que ustedes sepan qué es lo que les van a auditar. Bien. Entonces, sin otro más, entonces vamos a comenzar. Ya les comparto. Ay, no. Ya les voy a compartir la pantalla. Entonces, muchachos, nosotros estuvimos hablando de la resolución 3768. Entonces, por favor, para las personas que son nuevas, la bajan de la información, leen la resolución 3768. Nosotros miramos los artículos del 1 al 6, del 6 saltamos al 11 y del 11 saltamos al capítulo 4 y al capítulo 5, para que las personas que no lo han leído, por favor, lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a mirar la resolución 5111. En esa resolución 5111 yo les decía a ustedes que era una de las resoluciones más importantes de todo el proceso. ¿Por qué? Porque en esta resolución 5111 me habla de la hoja de trabajo. O sea, aquí vamos a hablar de la hoja de trabajo, de qué tan importante es esa hoja de trabajo. Entonces, resolución 5111 del 2011. En esta resolución 5111 del 2011 es el documento. Aquí en esta resolución hablamos de dos documentos. Uno, del certificado de revisión técnico-mecánica que se le entrega al usuario. Y dos, hablamos del formato único de resultado. Ese formato único de resultado no es nada más y nada menos que nuestro trabajo en el centro de diagnóstico, la hoja de trabajo. En este formato único de resultado encontramos los datos del cliente, los datos del vehículo, los resultados de las pruebas mecanizadas y los resultados de la inspección sensorial. Entonces vamos a entrar en materia. Artículo primero. El objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? La presente resolución tiene por objeto establecer las características del formato uniforme de resultado y del certificado de revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes que serán utilizados por los centros de diagnóstico automotor para la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Segundo, definiciones. Vamos a definir qué es un formato único de resultados. Entonces, el formato único de resultados de la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes es el documento en el cual se registra la información del vehículo, del tenedor, propietario o poseedor, y los resultados de la revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes realizadas a un vehículo automotor dentro de las instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotriz de conformidad con la norma técnica NTC 5375. Entonces, en este papel que ahorita lo vamos a ver al detalle, vamos a colocar los datos del cliente como nombre, cédula, dirección, teléfono, los datos del vehículo como placa, marcas, línea, bueno, y los datos de la revisión y los resultados de la revisión mecanizada, que sería prueba de ruidos, prueba de luces, prueba de suspensión, prueba de frenos, prueba de alineación al paso, prueba de taxímetro, se aplica taxímetro y se colocan los defectos que encontremos nosotros los técnicos y los ingenieros en el momento de revisar el vehículo en la parte
sensorial. Artículo 3º. Adoptar y aplicar el nuevo formato uniforme de resultados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes realizadas dentro del Centro de Diagnóstico Automotor. En este momento, por condiciones de la pandemia, este documento ya no se entrega físico, se va a entregar de manera virtual, al igual que el certificado. Todo para evitar la contaminación por efectos de la pandemia del COVID-19. Entonces, independiente de que se entregue físico o se entregue virtual, debe ser el mismo documento. Entonces, ese mismo documento nosotros lo vamos a analizar. Una vez realizada la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, el centro de diagnóstico expedirá copia del formato uniforme de resultados al propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, así como el certificado de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. Artículo 6º. El propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor que, habiendo sido sometido a la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, no haya aprobado su proceso de revisión técnico-mecánica, el gobierno le da 15 días calendario para que haga sus reparaciones y se vuelva a presentar al centro de diagnóstico sin que se le vuelva a cobrar por esta revisión. Pero si el usuario, que eso es algo que ustedes, señores ingenieros y señores técnicos, le deben explicar a los usuarios del vehículo, que si se pasan de esos 15 días, la revisión se le volverá a cobrar como si fuera la primera vez. O sea, en esos 15 días tiene que volver y no se le genera ningún cobro. Una vez que se le venza el tiempo y no ha ido, se le va a cobrar la revisión técnico-mecánica. Otra de las cosas, cuando el vehículo sale rechazado, digamos salió rechazado por gases, cuando vuelve el vehículo debo volver a hacer la inspección sensorial, no toda la inspección mecánica, sino la inspección sensorial y hacer la prueba de gases. Si en esa inspección sensorial encontramos de que el vehículo viene en malas condiciones, deberíamos rechazar otra vez el vehículo y eso le volvería a generar un costo al usuario. Se debe verificar las condiciones de seguridad del certificado de revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes. Otro de los aspectos que debemos decirle al usuario es que el certificado no se puede laminar. Bajo ninguna circunstancia, el formato uniforme de resultados de revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes podrá ser diligenciado de manera manual. Este documento tiene que salir del sistema, no se puede hacer manual. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto debe durar mínimo este documento dentro del sistema, dentro del computador, dentro de los computadores del centro diagnóstico? Mínimo 3 años. Normalmente nunca se borra la información, o sea que la información de todos los vehículos que nosotros revisemos debe siempre quedar almacenada. Cuando miremos la NTC 5385 nos vamos a dar cuenta que la norma exige que el centro diagnóstico debe tener un computador que se llama servidor y se debe hacer una copia de la información de ese servidor. Todo el tiempo se debe hacer copia. ¿Quién hace esa copia? Esa copia la hace el ingeniero, hace un backup todos los días de la información. ¿Por qué no se debe perder esa información? ¿Por qué? Porque si a mí se me pierde el FUR o se me pierde un certificado, yo puedo sacar copia de dicho certificado. En caso de un requerimiento legal o en caso de una investigación, las autoridades de tránsito las autoridades judiciales pueden solicitar copia de estos FURes o copia, normalmente piden copia de los FURes para verificar si el vehículo ha ido al centro de diagnóstico y bajo qué condiciones ha pasado las diferentes pruebas. Eso es lo que estamos hablando en el artículo 7, que si se pierde tanto el FUR como el certificado o se deteriora, yo puedo sacar una copia. Entonces, vamos a hablar del centro diagnóstico. En el anexo 1 del FUR debe aparecer la siguiente información. El nombre del documento formato uniforme de resultados de revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes. El número consecutivo asignado por el sistema RUN y con unas siglas que dice aprobado o rechazado. En el costado izquierdo debe aparecer el escudo de Colombia con una medida de 1.2 por 1.5 de alto
y al lado derecho debe aparecer un espacio donde va el logotipo de la empresa y la dirección y el teléfono, toda la información de la empresa, acompañado del símbolo del ONAC. Después de eso debe aparecer la información del propietario y del vehículo y por último las pruebas de la revisión técnico-mecánica. O sea que en términos generales debe aparecer algo muy similar a esto que les estoy mostrando en este momento. Permítanme un segundo. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de este documento que vamos a encontrar aquí a continuación. El nombre, formato uniforme de resultados de revisión técnico-mecánica, el escudo de Colombia acompañado del título República de Colombia, Ministerio de Transporte. Aquí aparecen los datos del logotipo de la empresa, la razón social, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y también aparecen los datos del ONAC, que eso es lo que les quiero mostrar en este momento. Regálenme un segundito. Disculpe, José, ¿qué es el ONAC? Señor. El ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación. Gracias. Entonces, aquí les voy a mostrar el nombre, formato uniforme de resultados, República de Colombia. Aquí aparece el dato del CDA, el Organismo Nacional de Acreditación y el Centro de Diagnóstico, la razón social, el NID, la dirección, el departamento, el teléfono, el nombre del Centro de Diagnóstico y el del ONAC. Entonces, eso que estamos viendo acá, o sea, que estamos viendo de un centro de diagnóstico ya existente. Aquí vamos a mirar sin diligenciar el formato. Después de eso, aparece la información del cliente, donde aparece la fecha cuando se hace la prueba, el nombre o razón social de la persona o de la empresa. Entonces, aquí aparece cédula, NID, y si la persona es extranjera, pues aquí aparece cédula de extranjería y su correspondiente número. La dirección del usuario, el teléfono, la ciudad y el departamento. Normalmente, estos datos se sacan de la licencia de tránsito o de la carta de propiedad, como le decimos a algunas personas. Aquí, los datos del vehículo, la placa, el país, el servicio, si es público o particular, la clase, motocicleta, motocarro, camión, tractocamión, bus, buseta, automóvil, la marca, la línea de esa marca, de ese vehículo, el modelo, el número de la licencia de tránsito, que es el mismo número de la carta de propiedad, la fecha cuando se matriculó el vehículo en el tránsito de Colombia, el color del vehículo, el combustible, gas, gasolina, diésel, híbrido, el número del chasis, el número del motor, el tipo de motor, 2 tiempos, 4 tiempos, el cilindraje, el kilometraje que tiene recorrido ese vehículo, el número de sillas, si el carro tiene vidrios polarizados, sí o no, y si el carro es blindado, sí o no. Entonces, si nos devolvemos otra vez aquí a lo que estábamos mirando, entonces aquí encontramos. Si de pronto vemos otra mejor imagen. Acá. Entonces aquí encontramos la fecha de la revisión, el departamento administrativo, nombre o razón social, o sea que este vehículo es de un vehículo oficial, porque el nombre o razón social es el departamento administrativo de seguridad. Aquí aparece la cédula, el NIT, la dirección, la plata, el teléfono, la ciudad y el departamento. Aquí nos aparece la placa del vehículo, el país, si el vehículo es particular o no, o público, si es una camioneta, clase camioneta, marca Chevrolet, línea D-Max, el modelo del vehículo, modelo 2009, el número de la licencia de tránsito,
la fecha que se matriculó el vehículo, el 29 de diciembre del 2009, el color del vehículo, que es blanco, el combustible gasolina, el número del chasis, el número del motor, tipo de motor 4 tiempos, cilindraje del vehículo, kilometraje, número de sillas, tiene vidrios polarizados y el vehículo no es blindado. O sea que en este momento nosotros vamos aquí. En el 2016 surge una actualización del formato único de resultados. Por eso cuando nosotros lo estamos mirando aquí, no me aparece este cuadro que estoy viendo acá. Este cuadro que dice vehículo no sujeto a revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes. Esa resolución es la 4776. Entonces, la resolución NTC 4776 me anexa por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. En la resolución 4776 se anexa este cuadrito. Vehículos no sujetos a revisión de emisiones de gases contaminantes. O sea que si el vehículo viene con motor eléctrico o con motor a hidrógeno o es un vehículo híbrido, no se le va a hacer prueba de análisis de gases. Entonces, este cuadrito es una actualización que sufre la resolución 5111. Ese cuadrito va aquí, encima de la letra B. Entonces, aquí cuando estamos mirando nuestro FUR, vemos el cuadrito, dice 3.1, vehículos no sujetos a revisión de emisiones contaminantes. Y aquí tenemos motor eléctrico, motor a hidrógeno y otros. Independiente que sea una motocicleta, que sea una camioneta, independiente del vehículo que sea, va a cumplir con esas emisiones con ese cuadro. Entonces aquí vamos a mirar otro. Aquí aparece. ¿Correcto? Entonces esa es la actualización de la 5111. Después de esa actualización, que es vehículos que no están sujetos a la revisión técnico-mecánica, aparecen los resultados de las pruebas mecanizadas. ¿Cuáles son esas pruebas mecanizadas? Esas pruebas mecanizadas son prueba de ruidos. Aquí, en esta prueba de ruidos, aquí se coloca el valor que me arroja la prueba que hago en el centro de diagnóstico. Y aquí el máximo contra qué comparar, se mide en decibeles. La prueba de ruidos no es causal de rechazo, o sea que no existe un valor contra qué comparar. Entonces les voy a mostrar en el FUR. Aquí, prueba de ruidos. En esta motocicleta marcó 83 y no hay un valor contra qué comparar y la medida está en decibeles. Aquí es la camioneta Chevrolet, la prueba de ruidos marcó 66. Aquí, la prueba de ruidos marcó 69.7 y no hay un máximo contra qué comparar. Entonces, es una prueba que la norma me obliga a que yo la debo hacer, pero no es causal de rechazo. Después en ese FUR me aparece la intensidad de las luces. Entonces, aquí me aparece luces bajas, la intensidad de luces bajas, baja derecha, la intensidad de la luz baja izquierda, comparado contra un mínimo. Ese mínimo es 2.5 kilolux y la unidad se mide en kilolux. Este es el ángulo de inclinación. Aquí es el que me aparece en la máquina en el momento de hacer la prueba y la norma a través de este rango dice que debe ser entre 0,5 y 3.5%. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Entonces, prueba de luces para la motocicleta. La motocicleta solamente tiene una farola. En este software toman la baja derecha. La intensidad marcó 3.3. El mínimo de la norma es 2.5. Y el ángulo de inclinación es 0,57 comparado contra el 0,033.5 de la norma.
Vamos a mirar en otro FUR. En este FUR, que es el de la camioneta Chevrolet. Luz baja derecha, 7.2. Luz baja izquierda, 22,9. Comparado contra el mínimo, 2,5 y 2,5. Si estuviera por debajo este valor de la intensidad de 2,5, el vehículo saldría rechazado. Los ángulos de inclinación son 1,6 para la farola derecha y 1,9 para la farola izquierda, que está dentro de los rangos permitidos por la norma, 0,5 a 3,5. Aquí, en esta parte, se llama sumatoria de todas las luces que se puedan prender simultáneamente. ¿Qué debe aparecer aquí? La sumatoria de las luces altas más la sumatoria de las luces bajas más la sumatoria de las luces antiniebla, pero siempre y cuando el vehículo tenga luces simultáneas. Cuando un vehículo tiene luces simultáneas y cuando un vehículo no tiene luces simultáneas. Un vehículo tiene luces simultáneas cuando yo tengo una farola donde puedo prender altas y bajas independientemente. Cuando tengo un vehículo que solamente puedo prender luces bajas y para hacer el cambio tengo que apagar bajas y poner altas, no son luces simultáneas. Entonces, permítame un segundo, les voy a mostrar unas luces, vehículos que tienen luces simultáneas y vehículos que no tienen luces simultáneas. Entonces, este faro que están viendo aquí no tiene luces simultáneas porque tengo un bombillo de doble filamento. Este es el filamento de bajas y este es el filamento de altas. Entonces, si yo prendo bajas, no puedo prender altas. Si prendo altas, debo apagar las bajas. Entonces, este vehículo no tiene luces simultáneas y no me debería aparecer la sumatoria de las luces. Este vehículo sí tiene luces simultáneas. ¿Por qué? Porque tengo luz baja y luz alta independiente. Luz baja y luz alta independiente. Luz baja y luz alta independiente. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Para todos está claro? Sí, señor. Bien, entonces, aquí solamente se coloca la sumatoria cuando las luces son independientes. Por eso cuando estábamos mirando aquí, cuando miramos el de la motocicleta, encontramos que aquí no se suma ninguna luz. ¿Por qué? Porque las motocicletas no tienen luces simultáneas, a excepción de las motocicletas que tienen doble farola. Pero esta es una motocicleta Suzuki, una GN 125, solamente tiene una farola. Después, ¿qué aparece? La prueba de suspensión. Entonces, la prueba de suspensión solamente se le hace a los automóviles. La prueba de suspensión no se le hace a las motocicletas, la prueba de suspensión no se le hace a los camiones, solamente se le hace a los automóviles livianos, a los vehículos livianos. Entonces, encontramos que en esta motocicleta, por ejemplo, no hay valores de suspensión, mire, 0, 0, 0, 0. En esta camioneta sí hay valores de suspensión. 55 en la rueda delantera izquierda, 72 en la rueda delantera derecha, 41 en la rueda trasera izquierda y 79 en la rueda trasera derecha. ¿Contra qué lo comparamos? Contra un mínimo que da la norma, 40%. Si alguno de estos valores estuviera por debajo del 40%, aquí debería aparecer un asterisco y me debe rechazar el vehículo por pruebas de suspensión. Después, en el FUR, me aparecen las pruebas de frenos. Entonces, en las pruebas de frenos, mido fuerza y peso del eje, de cuántos ejes tenga el vehículo. Si estamos hablando de un automóvil, tengo dos ejes. Eje delantero izquierdo, eje delantero derecho, eje trasero izquierdo, eje trasero derecho. Mido fuerza y peso. El peso no es kilogramos, el peso lo debo convertir en newtons. Para convertirlo en newtons,
tengo que multiplicar la masa por 9,81 y de esa forma la convierto en newtons. Y con esta fuerza y este peso determino la eficacia de frenado. La norma me habla que la eficacia de frenado debe ser de un 50% mínimo. Entonces vamos a mirar los resultados de este FUR. Entonces, la eficacia de frenado de la motocicleta, 71.93%. Aquí tengo fuerza del eje delantero, de la rueda delantera contra el peso. Y fuerza de la rueda trasera comparado contra el peso. Y me marcó 71,93%. En motocicletas el mínimo permitido es 30 y en automóviles el mínimo permitido es 50%. Entonces ahora vamos a mirar la camioneta. Entonces esta camioneta tiene una eficacia de frenado del 61%, comparado contra un mínimo que es del 50%. Entonces aquí, ¿qué aparece? Fuerza de la rueda delantera izquierda, fuerza de la rueda delantera derecha, fuerza de la rueda trasera izquierda, fuerza de la rueda trasera derecha. El peso de la rueda delantera izquierda, el peso de la rueda delantera derecha, el peso de la rueda trasera izquierda, el peso de la rueda trasera derecha. Con esa fuerza y ese peso determino la eficacia de frenado. Y la comparo contra lo mínimo que me exige la norma, que es del 50%. Ahora, aquí en esta parte tenemos desequilibrio. Entonces, ese desequilibrio es el desequilibrio de las fuerzas de la rueda delantera izquierda comparado con la rueda delantera derecha. Y el desequilibrio de la fuerza trasera izquierda comparado con la rueda trasera derecha. ¿Qué quiere decir? Que aquí me está diciendo que la rueda trasera delantera izquierda tiene una fuerza de 2.793 newtons y la rueda delantera derecha tiene 3.312 newtons. Quiere decir que la rueda delantera derecha tiene más fuerza de frenado que la rueda trasera derecha. Eso me representa un desequilibrio del 15,67. Estas pruebas de desequilibrio solamente se le hacen a los camiones, a los automóviles y no se le hacen a las motocicletas. ¿Preguntas? Señor. No, ahí vamos finos. No, señor. Todo está muy bien. Bien. Entonces, Yo tengo en la prueba, señor. Digamos, una cuatrimoto aplicaría esos. A una cuatrimoto sí le aplicaría eficacia de desequilibrio. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estoy comparando dos ruedas del mismo eje. Y la cuatrimoto tiene dos ruedas en el eje delantero y dos ruedas en el eje. En un motocarro sí no. Pero bueno, esas cuatrimotos, esa revisión de las cuatrimotos, no sé cuántas motos revisarán ustedes, cuántas cuatrimotos estarán circulando por las vías públicas. Realmente son muy pocas. Bueno, aquí en este cuadro de abajo me aparece el freno de mano. El freno de mano, como ustedes saben, mecánicamente es un saludo a la bandera. Realmente el freno de mano no es un elemento de seguridad que nosotros digamos que si me quedo sin frenos, con el freno de mano detengo el carro. ¿Por qué? Porque primero es un sistema mecánico, un sistema de guaya, y un vehículo que tenga mucha velocidad con ese sistema de guaya y mecánico no lo alcanzamos a detener. Entonces la norma dice que la eficacia mínima debe ser del 18% del freno de mano para los vehículos o los camiones. Entonces, si miramos aquí en la motocicleta, no me aparece eficacia del freno de mano porque no la tiene. Miramos aquí en la camioneta, la eficacia del freno de mano es del 27%. Aquí en este carro, que este es un Clio, creo, si mal no estoy, la eficacia del freno de mano es 14,6%. Cuando hay un defecto, siempre me va a aparecer un asterisco como aparece acá.
Y esta es otra motocicleta que no me aparece la misma motocicleta, no me aparece eficacia al freno de mano. El desequilibrio para este carro en el eje delantero es de 2,5 y en el eje trasero de 5,3. Cuando nosotros miramos en la camioneta, el desequilibrio del eje delantero es 15,67 y 15,43. Tiene un desequilibrio bastante importante. Quiere decir que en el momento que este carro aplique los frenos de emergencia, muy seguramente, el carro me va a derrapar. ¿Qué llantas están haciendo más fuerza y qué llantas están haciendo menos fuerza? De lo que están viendo ahí. La delantera izquierda y la trasera, la delantera Izquierda. derecha está haciendo fuerza. La delantera izquierda está haciendo más fuerza y la trasera izquierda está haciendo menos fuerza. Y en el lado derecho, la delantera está haciendo más fuerza que la trasera. ¿Sí? No, ese es el peso. La otra fuerza. Fuerza, míralo acá. Sí, esa es la fuerza. La fuerza es esta. Sí. En el lado derecho, en el lado izquierdo, en la rueda delantera izquierda, 2.900 y 2.300. Y en las ruedas derechas, 3.300 y 2.900, 2.700. Quiere decir que se detienen las ruedas derechas más rápido que las ruedas izquierdas. Entonces, ¿el carro para dónde va a girar? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. ¿Para la izquierda o para la derecha? La derecha. No, porque Sí, si uno frena, se detiene el carro por el lado, ¿no? A ver, don Jesús, está frenando las ruedas derechas primero. O sea que las ruedas izquierdas siguen girando. O sea que el vehículo va a derrapar hacia la derecha. Ah, sí, ¿Sí me hacia la entiendes? derecha. Sí, ya, claro. Entonces, el vehículo pasó la prueba de frenos, porque aquí el vehículo pasó, pero este carro a 100 kilómetros por hora aplicando los frenos se convierte en un carro bastante peligroso. Claro, nos pelamos. Los pelamos. Ay, ese comentario fue de don Jesús. ¿Sí o no? Usted sabe, profe, cómo son las cuestiones ahí, suave. Bueno, entonces, muchachos, esto es parte de la revisión mecanizada que estamos, del documento que tiene que entregar el centro de diagnóstico. ¿Quién debe hacer la entrega de este documento? Los ingenieros. Pero los inspectores deben conocer de este documento. Entonces, cuando miremos la NTC 5375, les voy a enseñar a sacar esta eficacia de frenado. ¿De dónde sale de estos valores? ¿Vale? Para que la tengan mucho más clara. Entonces, después de la eficacia de frenado y después del sistema de frenos, donde revisamos el sistema principal, que son el eje delantero, el eje trasero, si es un automóvil, o de una motocicleta, la rueda delantera, la rueda trasera, si es un tractocamión, pues los 3 ejes, si es un 4 manos, los 4 ejes del vehículo. Entonces, ese es el sistema de frenos principal. Entonces, ese es el que va en la parte de arriba. El sistema de freno auxiliar o el freno de mano o el freno de seguridad va en la parte de abajo. Después, ¿qué medimos? La desviación lateral. Esa desviación lateral se la medimos a todos los ejes del vehículo. Si el vehículo es 3 ejes, hacemos 3 desviaciones. El vehículo tiene 2 ejes, hacemos 2 desviaciones. A las motocicletas no se les mide desviación lateral. O sea que a las motocicletas no se les hace prueba de suspensión ni de desviación lateral. Por eso cuando nosotros miramos este FUR, aquí aparece valores en 0 en la desviación lateral. ¿Por qué? Porque es una motocicleta y aquí no aparecen valores de la suspensión. Cuando miramos un automóvil, sí me aparecen pruebas de suspensión y me aparecen pruebas de desviación lateral. ¿Qué es esta desviación lateral? Esta desviación lateral es el desplazamiento. Aquí medimos cuántos metros se desplaza el vehículo a la derecha o a la izquierda en una línea recta de 1 kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que vamos en una línea recta y en teoría soltamos el timón y vamos a medir cuántos metros se me desplaza para la izquierda
o cuántos metros se me desplaza para la derecha el vehículo. Entonces, para esta camioneta se me está desplazando 6 metros a la derecha en el eje delantero y 4 metros a la derecha con el eje trasero. O sea que ese vehículo, ¿cómo iría en la carretera? Se está desplazando hacia la derecha. La norma me dice de más o menos 10. O sea, ¿cuánto es lo máximo permitido que puede tener de desplazamiento un carro a la derecha o a la izquierda? 10 metros sobre kilómetro. Entonces, en esta camioneta se está desplazando 6 metros a la derecha en el eje delantero y 4 metros a la derecha en el eje trasero. En este otro automóvil se está desplazando menos 1,9 a la izquierda en el eje delantero y menos 4,4 en el eje trasero. Quiere decir que en la camioneta se está desplazando a la derecha y este automóvil se está desplazando hacia la izquierda. ¿Alguna pregunta aquí? Si es menos es a la izquierda y si aumentan a la derecha en el eje o no tiene nada que ver. Si es menos es a la izquierda y si es más es a la derecha. Vale. Entonces, ¿esta máquina cuál es? Esta es una plataforma que está en el piso y pasa las ruedas izquierdas sobre la plataforma. Y dependiendo de para dónde se desplace la plataforma, me dice cuántos metros se desplaza en una línea recta de 1 kilómetro. En algunos de los casos, muchas personas hablan de alineación, de que el vehículo está desalineado. Entonces, en nuestro FUR aparece así. Eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5, más o menos 10 metros por kilómetro cuadrado. Después, ¿qué me aparece? Una prueba mecanizada que solamente se hace en las ciudades grandes, en las ciudades donde los taxis manejan taxímetro. En pueblos pequeños no se va a manejar el taxímetro. En ciudades intermedias no se maneja taxímetro, solamente se maneja en ciudades grandes. Quiere decir que esta prueba no la van a hacer en ciudades pequeñas. Por ejemplo, La Plata, por ejemplo, Puerto López, no se les va a hacer prueba de taxímetro, pero el auditor del ONAC les puede preguntar por cómo se hace la prueba de taxímetro. Entonces, importantísimo, poner la referencia de la llanta. Entonces, cuando nosotros hablamos de poner la referencia de la llanta, encontramos que las llantas de un taxi son 165 o 175, 70, R13. ¿Qué significa 175? En la llanta, ¿qué significa 175? Lo alto. No, señor, el ancho de la banda de rodamiento. O sea, la parte que está haciendo contacto con el pavimento. Y el 70 es el 70% del ancho de la banda de rodamiento. Quiere decir que si la llanta mide 175, si la llanta mide 175, es el 100%, o sea, es el ancho de la banda de rodamiento, el 70% de esos 175, ya les digo, multipliquen ahí en sus celulares, 175 por 70 dividido 100. $122.5. ¿Cuánto les dio? 175 por 12.25. 175 por 70. 12.75. 12.25 el año. 122.5.
122 quiere decir que la llanta tiene 122 milímetros de ancho. O sea que la llanta tiene 122 milímetros de alto. La R no significa RIN, la R significa construcción radial. Y 13 es el tamaño del RIN o el radio del RIN en pulgadas. Quiere decir que si estamos hablando de 13, para convertir esas pulgadas en milímetros, las tengo que multiplicar por 25.4. ¿Cuánto les da 13 por 25.4? 76.2. 76.2. ¿Tan poquito? 13 por 25.4, o sea, 330,2, ¿no? 330. Sí. Bueno, ese Sí, 330. profe, a 330,2. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Todos, a nosotros nos da 327.6. A ver, muchachos. 13 por 25.4. 1. Ah, ya. 330, sí. Está bien. Fino. 330. 330 milímetros más 120. Más 120 da 150. 450 milímetros. Si yo, lo que vamos a hacer, lo que se hace con la ecuación matemática es que es como si yo cogiera una cuerda y la pusiera alrededor de la llanta. Después de que pongo la cuerda alrededor de la llanta, la estiro y sé cuántos metros recorre esa llanta en una vuelta. Entonces, ahí utilizamos la ecuación que se llama perímetro de la circunferencia, que es 2pi por r cuadrado. Entonces, ese perímetro de la circunferencia lo voy a comparar con un encoder que tienen unos rodillos que me dice cuántas vueltas debe dar esa llanta en 100 metros. Entonces, garantizando cuántas vueltas debe dar esa llanta en 100 metros, garantizo la distancia del taxímetro. En Bogotá, el taxímetro cada 30 segundos, si el vehículo está quieto, el taxímetro cambia la unidad. Entonces mido distancia y mido tiempo. Y lo comparo contra un valor que me da la norma. Ese valor que me da la norma de tiempo y distancia no es nada más y nada menos que 1 metro por metro, 1 metro cada 100 metros. Es el error que me debe aplicar. ¿Listo? Bien. Entonces esa prueba solamente se hace con el taxímetro y solamente se hace en ciudades donde los taxis tengan ese taxímetro. Después, ¿qué viene? Después vienen las pruebas de gases. Entonces en las pruebas de gases medimos la temperatura del motor, las revoluciones en marcha mínima y las revoluciones en marcha máxima de giro del motor o velocidad crucero. Ahí que medimos monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno e hidrocarburos. Lo medimos tanto en mínima como en velocidad máxima de giro. ¿Y esto contra qué lo comparamos? Contra la resolución 910. Esa resolución 910 la vamos a ver hoy, contra unos valores que aparecen en la tabla de la resolución 910. Entonces, según esta prueba de análisis de gases se hace basado en la norma NTC 4983 para automóviles y para motocicletas se hace basado en la norma NTC 5365. Entonces, en esa resolución 5365. Entonces, esa prueba de gases se compara contra los valores de una norma.
Si el vehículo es diésel, hacemos unas pruebas de opacidad. Entonces aquí tenemos los ciclos de opacidad, 4 pruebas, se suman y se promedian. Una vez terminadas las pruebas mecanizadas, aquí se colocan los defectos que aparecieron en esas pruebas mecanizadas. Si el vehículo salió rechazado por luces, aquí aparece el rechazo por luces y aquí aparece defecto tipo A. Aquí aparecería una X. Y después vienen los defectos que encontremos en la inspección sensorial. La inspección sensorial no utilizamos máquinas. En la inspección sensorial es lo que yo haga en mi inspección utilizando los sentidos. Entonces, en la inspección sensorial es utilizando el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído y el sentido del gusto. La vista, si veo una terminal en mal estado, un amortiguador en mal estado, el sentido del tacto, debo tocar los elementos que estoy revisando, el oído, si escucho ruidos raros en el vehículo, y el sentido del gusto, si por ejemplo el vehículo huele demasiado a gasolina o tiene un olor no convencional dentro del vehículo que me pueda afectar la seguridad de los inspectores y la seguridad de los usuarios del vehículo. Entonces, si el vehículo tiene problemas, se convierte en defecto tipo A, y si no son problemas graves, se convierte en defectos tipo B. Eso lo miramos cuando veamos la NTC 5375. Si el vehículo que nosotros hemos revisado sale aprobado, aquí sale una X, donde dice aprobado. Y aquí sale un número consecutivo que me da el RUN. Aquí me aparece el número de vehículos asociados. Entonces aquí me aparece el vehículo, los comentarios aquí. ¿Qué comentarios ustedes le colocaron al vehículo? Terminal en mal estado, rótula en mal estado, amortiguador derecho estallado, cosas como esas aparecen aquí. El nombre del director técnico y la firma del señor, del jefe técnico, del ingeniero suplente, que aparezca dentro del centro diagnóstico. Por eso es importante que el centro diagnóstico debe tener 2 ingenieros, no 1, sino 2, porque en caso de que falte un ingeniero, el ingeniero suplente debe hacer las funciones del ingeniero titular. Siempre debe aparecer este documento firmado por el ingeniero titular. Y aquí, en el punto H, aparecen los nombres de las personas o de los técnicos que hicieron las pruebas. También me deben aparecer las fotos del vehículo, donde demuestre que el vehículo asistió al centro diagnóstico y se le hicieron las pruebas. Preguntas, muchachos. Entonces, por ejemplo, mire, esta motocicleta salió rechazada por... Esta motocicleta salió rechazada por elementos de la suspensión en mal estado, amortiguadores, rodamientos y bujes, amortiguadores y bujes de tijera, pasador deformados con riesgo de desprendimiento. Salió rechazada la motocicleta. Aquí aparece la X en el A. Quiere decir que esta motocicleta no pasó la prueba. Por eso acá dice abajo, ¿vehículo aprobado? No. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? La camioneta salió rechazada por fugas con goteo en el sistema hidráulico de dirección. ¿Vehículo aprobado? No. Pregunta, muchachos. No, vamos bien, está bien. El otro documento que está en esta resolución es el certificado. Pues nosotros en el certificado no hacemos mucho énfasis, pero aquí están las características. El certificado mide tiene un tamaño total de 241 metros de ancho por 140 de largo. Ese documento es el papel que entregamos del certificado, un documento verde. En ese documento que va consignado los datos del cliente y los datos del vehículo. Aquí aparecen todos los sistemas de seguridad que tiene ese papel verde.
Por ejemplo, aquí Ministerio de Transporte y Medio Ambiente, todos los elementos de seguridad. Bien. Señor. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. ¿No? Señor. Recuerden que ustedes, si no preguntan, después yo sí voy a hacer putas. No les esté amenazando, ¿no? Jesús, cierra el Bueno. micrófono, por favor. Bueno, la otra resolución que vamos a ver se llama la resolución 910. Entonces, vamos a dar un receso de 10 minuticos, a las 9:15 seguimos. Un receso de 10 minuticos, voy a tomar algo de agua, estoy un poco congestionado, entonces me estoy quedando un poquito sin aire. Entonces, 10 minuticos de receso y miramos la resolución 910, ¿vale? Sí, está bien. A las 9:15 seguimos. Listo. Bueno, vale. Copiado, copiado. Listo, sí, señora, 9:15 entonces.